Y nos vamos también ahora de Zaragoza hasta Valencia, porque allí hablamos con Luis Munar, es exoficial de inteligencia del Estado y también experto en cuestiones de seguridad, en inteligencia, terrorismo y también en defensa. Señor Munar, muy buenos días. Hola, buenos días. El nivel 4 en España, se estudió la posibilidad de pasarlo a nivel 5, se decidió mantenerlo. ¿El nivel 4 es suficiente? Yo creo que ahora mismo no. Sería conveniente aumentar el nivel de seguridad e incluso poner en marcha ciertas medidas de prevención. ¿De qué medidas se referiría? Bueno, pues aunque resultarían incómodas para la población, pero consistirían en el control de accesos a lugares donde se acumula mucha gente, campos de fútbol, centros comerciales, en fin, este tipo de cosas, porque realmente la tarea que están llevando a cabo tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil es excelente, tanto lo visible como lo que no vemos. Pero realmente, bueno, pues el número de efectivos es insuficiente para controlar, bueno, pues la amenaza que sin duda existe. Usted, por ejemplo, en situaciones, estábamos hablando antes, usted recordar es oficial de inteligencia del Estado y, como recordábamos, experto en seguridad, en inteligencia, terrorismo y defensa. Usted, por ejemplo, no sé si bueno, el partido, el fin de semana, el sábado, el Real Madrid-Barcelona, ¿usted, por tanto, no le gustaría que se celebrara? Es decir, si tuviera que depender de usted esa decisión. No, vamos a ver. Lo que no hay que darles es más cancha a este tipo de gentuza. Lo que hay que hacer es una tarea de prevención. Bueno, pues a lo mejor convocar a los espectadores pues 3 horas antes del partido y que pasen los correspondientes filtros. El Daesh lo que pretende con este tipo de acciones no solo es causar el impacto de cientos de muertos, sino después el estado de conmoción que queda en la sociedad contra la cual han actuado, ¿no? El miedo, la conculcación, entre comillas, de derechos. Entonces, si nosotros nos metemos en esa dinámica, no solo habrán conseguido el objetivo material de causar muchos muertos y mucho dolor en la sociedad, sino que además estarán ganando pues lo que podríamos denominar como la guerra psicológica, en la cual son grandes maestros. ¿Cómo conseguir ese equilibrio entre seguridad y libertad? Pues creo que no son incompatibles. Yo habría que introducir una nueva variable que sería incomodidad para los ciudadanos, pero no vulneraría para nada la libertad. Eso es lo que ellos quieren. Simplemente una tarea preventiva más intensa que hasta la que ahora ha habido, pero para poder vivir con tranquilidad. No hay que tenerles miedo, simplemente hay que aumentar pues lo que es la prevención. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta desde la mesa a nuestro invitado, señor Munar. Carmen. ¿No? Pues nada. Claro. Señor Munar, le agradecemos que haya estado esta mañana aquí en Televisión Española. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Bueno, estábamos hablando antes con Félix Arteaga, en este caso hablábamos, y en este caso nuestro invitado hablaba de esa posibilidad de carácter preventivo. ¿Eso funcionaría? ¿Eso realmente funciona? Está funcionando. Hemos mantenido eventos deportivos a lo largo de las ligas de campeones, sí, sí, la Copa del Mundo, y son eventos para los cuales se ha coordinado protocolos de actuación a nivel europeo que prevén incluso el cierre de fronteras. Esos trenes que van de hooligans, ¿no? Está protocolizado, todas las policías, todos los servicios de seguridad públicos y privados saben lo que tienen que hacer, y en este partido, como en tantos de alto riesgo, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. ¿Puede pasar algo? Siempre puede pasar algo. ¿Hay que tomar medidas adicionales? Pues seguramente se tomarán algunas. Precaución en los tornos, registros al azar y demás. Pero lo que no se puede es crear psicosis. Si nos vamos directamente al grado 5 y decimos que algo va a pasar, la población inmediatamente tiene la sensación de que algo pasa y no va al partido. Sí. Lo que hay que decirle es, estamos en una situación de riesgo, puede pasar, vamos a tomar todas las medidas adecuadas, tome usted también sus medidas, siéntase
y acuda libremente. Y también hay que decirle la cantidad de operaciones que, gracias a la policía y a la Guardia Civil, se detienen. O sea, es que decir, no se producen o se evitan, ¿no? Porque a veces solo hablamos de prepararnos para cosas que pueden pasar, pero por detrás hay una labor de detenciones, de vigilancia, que habrán conseguido parar o frenar o evitar, quiero decir, muchos posibles atentados o muchas posibles acciones que nos hagan daño, vamos. En esta declaración de niveles de alerta, una parte importante es la comunicación. Y hay que decirle a la población, en esos niveles, no solo el riesgo que corren, sino lo que hacen las fuerzas de seguridad para protegerles. Porque la mayor parte de las medidas que se derivan del grado de alerta afectan a las fuerzas de seguridad. Y cada vez que sube un escalón, las fuerzas de seguridad hacen un esfuerzo extraordinario en términos de personal, de recursos, de dedicación de horas, y esas horas tienen un límite. Hay que sostenerlas a lo largo del tiempo. Y no se puede tener máximos niveles, máximo tiempo indefinidamente, porque produce un estrés operacional. Y entonces, seguramente, si seguimos en estas situaciones de altos niveles, habrá que reforzar, tomar, como se ha tomado en Francia, medidas para reforzar las capacidades de personal, de medios, de recursos. Eso por un lado. Y a la población hay que informarlas de que se han tomado medidas y tiene que saber lo que se está haciendo, como usted decía, para protegerlas, los atentados que se eviten, el número de personas a los que tiene o los procesos que hay en vigilancia. No hay que llegar al nivel de decirles de detalle a quién se va a detener, pero que sepan que se está ahí, que la policía, aunque no tengan un uniforme al lado de su casa, que es lo que a los ciudadanos normales nos produce cierta tranquilidad, que sepan que sin uniforme están trabajando para que no haya ningún terrorista cerca de nuestra casa, ¿no? Bueno, en ventana, en estas imágenes están viendo, no solo a Félix estaban viendo, sino que en las otras dos les voy a narrar un poquito lo que estábamos viendo. En la imagen principal, en este caso, esa es una cámara que estaba, imagen de la propia policía, sobre un edificio colindante allí en Saint-Denis. Parece ser que han entrado 7, 8 personas, así que vamos a estar pendientes de lo que sucede en ese interior. Y la otra imagen, donde tenemos la vista, la mirada puesta desde primera hora de esta mañana, es en ese dispositivo. Ahora mismo veíamos ahí un grupo de bomberos realmente formados ahí delante, ante el paso de, creemos que son autoridades. El ministro del Interior estaba, sí, perfectamente lo veo ahora, desde el monitor. Estaban allí justo llegando a la zona de ese edificio donde se ha producido toda esta operación, que ya habría, como les decíamos, terminado. Así que va a ser ya en breve, esto ha terminado ya con la presencia del propio ministro Gueznev. Ya vamos a Ana Blanco, hasta esa corresponsal Ana, para que nos acabe de narrar y de explicar las últimas horas, los últimos datos. Ana. Sí, María, pues lo último es eso que estabas comentando, la llegada del ministro del Interior a Saint-Denis, donde se ha llevado a cabo esa operación policial contra el terrorismo. El balance en estos momentos es al menos 2 muertos, una mujer que se ha inmolado y otro presunto terrorista abatido por la policía. Hay 7 detenidos, es el último dato. Todavía no sabemos cuántos dentro del piso donde se ha llevado a cabo la operación y cuántos en el exterior, porque entre esos detenidos está también el dueño del apartamento, a quien le pidieron alojamiento, el grupo que finalmente ha sido arrestado y en el que estaban también esas 2 personas muertas. Hay 5 policías de los cuerpos especiales con heridas leves. La operación se da por terminada, pero se mantiene el cordón de seguridad, lógicamente también por la visita de Cazeneuve, el ministro del Interior, que antes de ir hasta Saint-Denis para conocer de primera mano todo lo que ha pasado allí en esta operación que se ha mantenido durante más de 7 horas, que ha comenzado a las 4:20 de la madrugada, antes se ha reunido en el Elíseo con el presidente francés y con el primer ministro, con François Hollande y Manuel Valls. Han acordado toda la operación y todo el dispositivo de seguridad que se mantiene al límite en estos momentos, dado además lo que ha ocurrido. Todavía no se ha confirmado si, como algunas fuentes señalaban, el grupo que ha sido detenido estaba preparando otro atentado. En cualquier caso, los iremos conociendo en las próximas horas. Ahora lo que sabemos es que poco a poco va a mejorar la situación. Está hablando el ministro del Interior, yo no sé si es posible que le escuchemos. Une femme par
explosif. Je tiens à adresser mes sincères félicitations aux policiers du RAID et de la BRI, 110 en tout, qui sont intervenus de façon extrêmement courageuse dans le cadre de cette opération, essuyant le feu pendant de nombreuses heures, dans des conditions qu'ils n'avaient jusqu'à présent jamais rencontrées. Que nunca habían visto hasta ahora. También quiero hablar de la sangre fría de los habitantes de Saint-Denis. Quiero decirles que a lo largo de esta operación han respetado las consignas que se les ha dado por parte de los agentes de la policía y han contribuido al éxito de esta operación. Evidentemente, en los próximos días, en el marco de la investigación, seguiremos las actuaciones desarrolladas actualmente de lucha contra el terrorismo. Y voy a dar ahora la palabra al fiscal. Os voy a dar algunos datos, aunque daré más detalles en otra conferencia de prensa esta tarde. Hay que saber que no hemos podido entrar dentro del edificio, por lo cual las pesquisas no han empezado dentro del edificio. Estamos dando estos comentarios dentro del marco de las actuaciones judiciales que se han abierto el viernes a raíz de los atentados terroristas en París y Saint-Denis. En el marco de esta investigación hemos hecho mucho trabajo y hemos podido conseguir testimonios y elementos que nos daban a pensar que el señor Abaoud podría estar en un apartamento en Saint-Denis. En el marco de estos elementos se ha realizado una operación de detención que se ha iniciado esta misma noche. Esto ha resultado en el tiroteo que ha descrito el señor ministro. Hemos terminado con la detención de 3 personas que estaban dentro del apartamento y en un segundo momento se inmoló una joven señora activando su carga explosiva y ha resultado en el fallecimiento de un tercer terrorista que ha sido alcanzado por proyectiles de granada. Otras 2 personas han sido detenidas cuando se estaban ocultando en los residuos. Y luego se ha detenido a otra persona, la que ha prestado su alojamiento, así como una persona más. No podemos darles la identidad de estas personas detenidas. Haremos todo lo posible para determinar quién es quién y en función de las investigaciones de la policía científica os diremos quién estaba presente en el apartamento y cuáles son las consecuencias de cara a la investigación. Bueno, esos son los datos que nos acaba de contar el fiscal, que resumen un poco lo ocurrido, la muerte de 2 personas dentro del apartamento. Ha dicho una cosa que llama la atención, todavía no han podido entrar al edificio, ha dicho, y dice que habrá que esperar para conocer el resultado de las investigaciones de la policía científica. Cuando lo consigan, ha mencionado la detención de 3 personas, cuando parece ser que, como apuntan algunos testigos, también la explosión de ese artefacto que llevaba la mujer adosado al cuerpo se ha producido ya durante el asalto de la policía cuando estaban ahí. Ha confirmado la muerte también de un segundo presunto terrorista abatido por disparos de los agentes especiales de la policía francesa y ha hablado también de esas 7 detenciones que hay hasta el momento. Él ha dicho que la operación ha comenzado, como hemos ido contando aquí en Televisión Española, para tratar de detener al considerado cerebro de los atentados del viernes en París, Abaoud. No ha dicho todavía si está entre los detenidos. La verdad es que en un primer momento sí había dicho que no, pero él no lo ha confirmado porque no ha dado la identidad de las personas que han sido arrestadas durante esta operación. El ministro del Interior, también lo hemos escuchado, destacaba la importancia del coraje, de la fortaleza y del esfuerzo que están haciendo las fuerzas de seguridad, la policía francesa, durante todo este despliegue puesto en marcha, este estado de emergencia puesto en marcha desde que se produjeron los ataques del viernes pasado, que causaron 129 muertos. Todavía en este momento hay heridos en el hospital en estado crítico. Creo que teníamos disponible, no sé si se mantiene, a Miguel Ángel Irígoras en Londres. Ayer todos vivimos con emoción el comienzo del partido entre las selecciones de Inglaterra y Francia, como Wimbledon
se vistió con los colores de la bandera francesa y como todo el estadio, 80.000 personas, cantó la marsellesa en señal de condena al terrorismo y de solidaridad con Francia, un gesto que se ha repetido en todo el mundo y un himno, Miguel Ángel Idígoras, que ya es el símbolo de esa resistencia frente al terrorismo. Hoy toda la prensa británica sin duda destaca el partido de ayer, el partido amistoso entre Inglaterra y Francia, y sin duda destaca el hecho de que las dos aficiones cantaran al unísono efectivamente la marsellesa como el símbolo de la unidad, dice, de los europeos, de quienes defienden la libertad y la democracia en Occidente. La prensa, decimos, destaca también el éxito policial, que se haya desarrollado el encuentro con total normalidad. Además, a pesar de que se decía que la presencia policial iba a ser extrema, en unas medidas de seguridad extremas, la verdad es que lo llevaron con bastante discreción. Lo que pudimos ver nosotros alrededor del campo no era una presencia excesiva, pero lógicamente era del todo conocido que las fuerzas de seguridad estaban alrededor del estadio controlando la situación. Como decimos, toda la prensa británica destaca el éxito del partido de fútbol, que fue mucho más que un partido de fútbol, sobre todo por la carga emotiva que tuvo. Por lo demás, señalar que a lo largo del día de hoy, aquí en el Reino Unido se ha seguido muy de cerca todo lo que ha tenido lugar en París, y en concreto el canal de información, el canal de noticias de la BBC ha estado dando información en directo de lo que ocurre en el barrio Saint-Denis. Hay que tener en cuenta que el Reino Unido se encuentra también en estado de alerta severa, ha reforzado la seguridad en puertos, en aeropuertos, especialmente en la aviación civil. Y para dentro de una hora se espera que tenga lugar la sesión denominada como Question Time, es decir, la sesión en la que el primer ministro se somete a las preguntas de los parlamentarios y en las que, sin duda, el tema de la amenaza yihadista en el Reino Unido centrará buena parte de ese Question Time. Si el primer ministro va a tomar medidas adicionales en función de lo que viene sucediendo o se va a reunir el gabinete de crisis. Veremos, como decimos, dentro de una hora aproximadamente en esa sesión de Question Time vamos a ver exactamente qué preguntas hacen los parlamentarios y qué respuestas da el primer ministro al respecto. Gracias, Miguel Ángel. Todos los países europeos están unidos en esa alerta y en esa resistencia al terrorismo. El partido entre las selecciones de Francia e Inglaterra se jugó, pero no se jugaron el Bélgica-España y tampoco el que iban a disputar en Alemania, la selección de ese país, y la holandesa. En los dos casos, en Bélgica y en Alemania, en el primero porque decían que es en ese estadio donde, según algunos testimonios, trasladaron al hombre que consiguió escapar de los atentados de París, y en el caso de Alemania porque están seguros, hasta el momento no han encontrado nada relacionado con la evacuación ayer del estadio de Hannover, pero las autoridades están seguras de que si el autoproclamado Estado Islámico quiere atentar allí, lo conseguirá. Están también en alerta. Las autoridades francesas han dado también un aviso a todos los países fronterizos, a todos los países europeos, porque buscan a ese octavo hombre que consiguió huir de los atentados. Hay además informaciones de que hablan de uno más y dicen que Salah Abdeslam puede haber huido en un Citroën Sara negro. Han activado la alerta en todas las fronteras europeas, también en la frontera española, para que vigilen la posibilidad de que ese coche se esté moviendo en estos momentos por algún país de la Unión Europea. Lo situaban en Bélgica, pero de momento no lo han localizado. Recordamos, la operación en Saint-Denis se da por terminada, al menos 2 muertos, 7 detenidos, y están investigando el edificio al que, según nos decía el fiscal, todavía no han conseguido acceder. María. Gracias, Ana, por esa última hora, por esa última información que vamos recibiendo desde París, y vamos a conocer también ahora cómo está viviendo la comunidad musulmana estos nuevos acontecimientos que se están sucediendo en París. La Comisión Islámica de España, ya saben, que mostró su repulsa y condena por los atentados del viernes en la capital francesa, y nos atiende su presidente, Riay Tatari. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está viviendo usted lo que ha sucedido esta mañana en Saint-Denis? Bueno, yo creo que de preocupación como todo el mundo, porque es un hecho criminal, es un hecho rechazable y bajo cualquier lema y concepto. ¿Usted ha notado en la comunidad, dentro de la comunidad, gente que se les ha preguntado para saber más en este caso, de su cultura, o al efecto contrario? Hemos visto sobre todo muchas muestras en Alemania, en Pegida, de islamofobia. ¿Ustedes han notado algo?
Nosotros lo que hemos visto es una adhesiones de todo tipo, de verdad, de las instituciones, de las personas, especialmente las comunidades islámicas. Algunas han publicado comunicados, han salido con los demás, especialmente los ayuntamientos, una parada silenciosa en protesta por las agresiones de París. Yo creo que las manifestaciones que hemos tenido son muy favorables a la convivencia, favorables a la concordia, como predica el Islam, no como quieren hacer estos criminales con esta agresión. ¿Qué se puede hacer desde la educación, desde los más pequeños, señor Riad Tettari? Seguir formando a nuestra gente, a nuestros jóvenes, para poder de verdad evitar que caiga ni siquiera un joven o una joven en la lacra de estos, para mí, criminales. No tienen otro nombre, no son más que terroristas y criminales. ¿Está fallando algo en nuestro modelo de integración? Pues nosotros estamos trabajando con todas las instancias del Estado para evitar cualquier gueto, cualquier forma que puede convertir a una persona en una persona radicalizada como caldo de cultivo que puede luego hacer daño. Hemos logrado, por ejemplo, en Madrid evitar cualquier gueto y estamos ahora intentando también en algunos barrios en España evitarlo. Pero sin embargo las comunidades islámicas están haciendo una labor muy fundamental con las familias, con las personas y junto con los jóvenes que acuden a la mezquita o no acuden a la mezquita para informarles y formarles. El viernes parece ser que las mezquitas francesas van a emitir un comunicado conjunto, en este caso para mostrar una vez más esa repulsa y la condena por los ataques del viernes y lo sucedido. ¿Ustedes van a sumarse? No, esto normalmente se hace porque simplemente lo exige la propia comunidad. Entonces el imam no va a ser ajeno a estos hechos, por lo tanto va a explicar qué es lo que predica el Islam, qué es la enseñanza islámica, qué son los valores islámicos y qué es lo que están haciendo de daño a la convivencia nuestra en Europa y en todo el mundo. ¿Tenía alguno de nuestros analistas hoy en la mesa que quiere hacerle y trasladar una pregunta? En este caso, Natibel. Sí, señor Tettari, usted es de origen sirio. Le quería preguntar por los refugiados. ¿La comunidad musulmana en España ha hecho algún movimiento, alguna iniciativa para acoger a los refugiados? Lo digo porque uno de los efectos colaterales de estos atentados es precisamente pues la comunidad, los refugiados, que muchos países europeos han decidido cortar la acogida, ¿no? La comunidad musulmana, concretamente, ¿ustedes tienen alguna iniciativa en este sentido? Bueno, la iniciativa ha salido del mismo gobierno y el Consejo Europeo. Nosotros hemos acudido a entablar reuniones con los altos responsables de esta materia, hasta incluso también con los ONGs españolas, con algunos ayuntamientos que han emprendido acciones en esta materia y nos hemos puesto a disposición para ayudarles en la traducción, en el acompañamiento, incluso en enseñarles el español a los que vienen sin saberlo. Sí, yo quería preguntarle si los musulmanes son las principales víctimas de los terroristas, y eso quizás se conoce poco porque están muriendo todos los días. Quizá ustedes deberían ser más activos a la hora de manifestarse ante la opinión pública. Intervenciones como la que está usted haciendo ahora mismo en Televisión Española pues beneficia mucho para que los españoles y en Europa en general se conozca el punto de vista de las comunidades musulmanas, que son total y absolutamente contrarias a un terrorismo que son, insisto, las primeras que lo sufren. Querido amigo, nosotros estamos trabajando, estamos muy cercanos a la población española. Nosotros nos conocen desde que hemos llegado aquí a España, jóvenes universitarios. Conocen a nuestros hijos, salen con sus hijos, conocen a nuestros nietos. Trabajamos juntos en todas las tareas. Por lo tanto, yo creo que este afecto y esta cercanía la tenemos segura.
pero podría tener alguna persona, por ejemplo, que no tiene esta formación, no tiene este conocimiento, que puede hacer daño. Y nosotros lo tenemos que evitar bajo cualquier... acercarnos a los medios de comunicación. Prácticamente a diario tengo 4 o 5 entrevistas en televisiones y en radios. Riahi Tatare, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, como siempre cuando le llamamos, atendiendo nuestra llamada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad brindada. Y de esta conexión vamos también ahora hasta Barcelona para hablar con otro experto. Es Pol Morillas, es un experto, como os decíamos, en asuntos europeos del Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está viendo usted toda la situación de la coalición a la hora de enfrentarse al Daesh estos últimos días, los últimos movimientos? La coalición europea, entiendo, sí. La voluntad de aunar esfuerzos en la lucha. Yo creo que tiene un carácter básicamente político y simbólico muy fuerte. Es natural que cuando, como consecuencia de los atentados, se han visto vulnerados los valores que comparten todos los europeos. Por lo tanto, es muy importante que haya este sentido de comulgación con lo que se ha visto dañado con los atentados. Dicho esto, a nivel práctico, lo que hemos visto, la invocación por primera vez del artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea es algo que no tiene por qué operacionalizarse en un sentido práctico el día de mañana. Estamos sobre todo en un caso en que se invoca la necesidad de que los socios europeos entiendan ese ataque como un ataque propio por parte de todos los países, pero también menciona el artículo que cada Estado será libre de decidir en qué medida da respuesta a esta petición expresada por Francia y sin perjuicio de lo que dispone la Alianza Atlántica y la membresía de los Estados en la Alianza Atlántica. Por lo tanto, es un movimiento altamente simbólico, altamente político, importante que se haya hecho, extraordinario, pero que debe de estudiarse detenidamente cómo se operacionaliza el día de mañana. Es decir, que en todo caso no sería algo, quitado ahora ese momento, como dice usted, muy simbólico, muy importante como imagen de unidad, pero que usted decía que prácticamente es posible que no se llegue a concretar en nada práctico, pero si se diera el caso, ¿sería entonces a largo plazo, cree usted, señor Morillas? Sí, a largo plazo yo creo que el debate fundamental es precisamente sobre los valores de las sociedades europeas, lo que hemos estado discutiendo en la mesa hasta ahora, el difícil equilibrio entre seguridad y libertad. Yo creo que eso es lo que va a definir la respuesta a largo plazo. Y aquí me gustaría añadir una cuestión que he venido escuchando ahora desde que estaba aquí en antena, y es que yo creo que el peligro no es tanto que temporalmente se restrinjan ciertas libertades o, como hablaba uno de vuestros invitados, las comodidades para los ciudadanos europeos, que deban de pasar quizá más controles de seguridad a la hora de entrar en una estación de tren o en un estadio de fútbol, sino que el problema vendrá cuando se institucionalice el estado de excepción. Es decir, en ese momento, y eso es lo que hemos visto en Estados Unidos a partir del 11 de septiembre, en que se institucionaliza toda una serie de medidas de lucha y que atentan contra las libertades fundamentales, y que es aquí donde en el momento de pasar leyes que restrinjan de manera determinante y definitiva, en cierto caso, esas libertades, es donde estaremos haciendo un mayor daño al proyecto europeo, a los valores europeos, pero también dando la razón a aquellos que quieren atentar contra él. ¿Usted cuáles cree que son los retos a partir de ahora? Yo creo que es importante, digamos, que haya esta unidad, no se pierda a nivel digamos, del apoyo europeo a la petición del presidente Hollande, se materialice en alguna cuestión visible. Es decir, podemos estar hablando de inteligencia, ¿no? De servicios de inteligencia, mejor coordinación, suministros. No estamos hablando necesariamente de una intervención al lado de Francia en Siria por parte de los otros estados, y esto yo incluso sería reacio a que esa sea la respuesta definitiva y la respuesta a largo plazo, porque más que nada puede generar mayores problemas, y si hablamos de la crisis de refugiados es evidente, ¿no?, que puede tener consecuencias muy negativas los bombardeos. Pero en cualquier caso, para demostrar que la invocación de un artículo tan importante como el 42.7, que está hecho de imagen y semejanza del artículo 5 de la OTAN, no se queda en papel mojado, sí que deben de haber ciertos compromisos
años unas conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores, por ejemplo, europeos, en que los Estados vayan un paso más allá y digan esta cooperación, estamos unidos, luchar contra hacer un atentado en Francia es hacerlo en todo el suelo europeo y por lo tanto tiene que ir un poco más allá que la mera declaración de intenciones. Paul Morilla, seguramente nos tocará charlar sobre este asunto a lo largo de estas próximas semanas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Muchas gracias a vosotros. También agradecerle a Félix Arteaga que nos haya acompañado esta mañana de análisis y creo que nos van a pedir paso ahora mismo desde París. Ahí está Ana Blanco, porque en breve es posible que hablara el propio presidente François Hollande. Sí, María, estamos pendientes de esa comparecencia. Hemos visto ya al ministro del Interior que se ha desplazado hasta Saint-Denis para conocer de primera mano el alcance y el resultado de esa operación policial puesta en marcha a las 4:20 de la madrugada, y está previsto también que hable el presidente francés después de reunirse con él y con el primer ministro Manuel Valls. Ellos han destacado desde el primer momento que la situación era muy grave en Francia, que estaba en alerta máxima, y ese estado de alerta máxima se va a mantener durante 3 meses después de la reunión del Consejo de Ministros. Lo va a aprobar hoy. De hecho, el ministro del Interior y las fuerzas de seguridad destacan que esa posibilidad es lo que está permitiendo actuar a las fuerzas de seguridad. La operación en Saint-Denis, en ese barrio del norte de París donde se encuentra el Estadio de Francia, se da por terminada. Recordamos el resultado: al menos 2 personas muertas, una mujer que ha hecho explotar una carga explosiva que llevaba adosada al cuerpo, otro presunto terrorista abatido por la policía, y hay 7 personas detenidas. Estamos pendientes de lo que encuentran dentro de ese apartamento. Entre los detenidos está el dueño, que ha explicado que le llamaron para pedirle ayuda para unas personas que necesitaban alojarse, simplemente necesitaban alojamiento. Él incluso parece ser que explicó que no había ni siquiera camas o colchones en el apartamento. No importa, lo que quieren creo que es agua y rezar, o comida y rezar, algo parecido es lo que han contado algunos testigos sobre lo ocurrido. Esas imágenes que estamos viendo muestran la situación en el barrio de Saint-Denis. Los vecinos han contado que han tenido la impresión de que estaban en una guerra, escuchando los 2 helicópteros que sobrevolaban esa zona al norte de París, escuchando disparos, detonaciones, el despliegue de la policía, el acordonamiento, la imposibilidad de moverse de sus casas, el transporte paralizado, los colegios cerrados. Toda esa situación, después de los atentados del viernes que habían creado ya una alarma y una psicosis en toda Francia y especialmente en París, han hecho que hayan vivido con enorme inquietud y con muchísimo miedo y tensión todas las horas que han estado en sus casas. De hecho, todavía la gente se mantiene ahí, es la recomendación que se ha hecho. Esta situación de alerta repercute también en el resto de los países europeos. Hemos contado en nuestra anterior conexión que han dado la voz de alarma sobre un Citroën X Sara, es la marca del vehículo en el que puede haber huido Salah Abdeslam. Es a quien han identificado como el 8º participante en los atentados del viernes. Hay unas informaciones que hablan de una 9ª persona, pero no ha sido identificada. Él sí. Y recordamos también que fue al que dijeron que habían trasladado hasta el estadio Rey Balduino en Bruselas, y por ese motivo se suspendió ayer el partido que tenía que jugar allí la selección belga con la selección española. Decía que esa situación de alerta se extiende por todos los países. En Alemania han pedido incluso a la gente que procure no estar en sitios donde haya aglomeraciones. Dicen que tienen la sensación de que si puede cometer un atentado el Estado Islámico lo cometerá. Lógicamente se están tomando muchas precauciones, especialmente, lógicamente, aquí en París. Se ha reforzado la vigilancia en los aeropuertos, en todos los pasos fronterizos. Hoy lo hemos contado ya, María, lo contabais desde ahí, 2 aviones que habían salido de Estados Unidos, de Air France, uno desde Los Ángeles y otro desde Washington, han regresado al país, han aterrizado de emergencia por alerta terrorista. No sabemos en qué ha consistido esa alerta, parece ser que finalmente no ha pasado nada, pero la psicosis se ha extendido y las medidas de seguridad para evitar que se repita. Es una ciudad, París, que vuelve a estar conmocionada después de haber pasado lo ocurrido el viernes, y cuando intentaba recuperarse, y ahí vemos las imágenes de esos aterrizajes de los aviones, los 2 aviones de Air France, la compañía lo ha confirmado, han tenido que regresar por alarma terrorista. Todavía no se han precisado más detalles. Creo que tenemos comunicación con Saint-Denis. Marisa Rodríguez Palop ha estado allí durante toda la mañana. Marisa, ¿cómo están las cosas hasta ahora?
Bueno, no podemos hablar de normalidad todavía, aunque sí, desde luego hay una cierta relajación desde que se ha hecho público ya el final oficial de esta larga operación policial, operación que se ha prolongado durante más de 7 horas. El ministro del Interior ha visitado la zona, como decíais. Se reconocen 2 personas fallecidas, serían la mujer kamikaze que se inmoló y otro terrorista que habría sido abatido por la policía. Hay 7 detenidos y 5 policías heridos. Entre los fallecidos y los detenidos, muy importante, no se ha desvelado ninguna identidad, así que no sabemos de quiénes se trata. Sí se sabe que Abdelhamid Abaoud, el presunto cerebro de los atentados del pasado viernes, estuvo en el apartamento, pero no sabemos si se encuentra entre los fallecidos o entre los detenidos. Los apartamentos registrados son 2. La policía científica todavía no ha entrado en ninguno de ellos y las fuerzas policiales, las fuerzas especiales, han entrado destrozando prácticamente la puerta con un hacha. Hay que decir que el perímetro de seguridad se mantiene. Los vecinos están algo más tranquilos, pero por lo que sabemos y por lo que escuchamos no tienen ninguna intención de salir de sus casas a lo largo del día de hoy. El alcalde de Saint-Denis decía esta mañana que él mismo era el primer sorprendido de llevarse esta terrible noticia, esta terrible sorpresa, pensar que los terroristas habían alquilado en su barrio un apartamento. Y en cuanto a rumores, los rumores no cesan, no hay que darles mucho crédito hasta al menos que se puedan confirmar, pero según algunas fuentes, los terroristas, dicen algunas fuentes, insistimos con cautela, habrían previsto un atentado en la Défense, que es el barrio financiero de París. Tampoco sabemos todavía con certeza qué ha sucedido en la Basílica de Saint-Denis, porque sí sabemos que la policía ha intentado entrar, pero no podemos contaros todavía, porque de momento esta es la situación aquí. Poco a poco, lentamente, se va recuperando la normalidad, pero todo continúa cerrado. Gracias, Marisa. Va a ser difícil. París va a tardar mucho, parece, en estos momentos en recuperar la normalidad, y en estos momentos toda la atención está focalizada en ese barrio de Saint-Denis. Es verdad que hay unas imágenes que hemos estado viendo y que todavía no están claras. Las informaciones dicen que agentes de la policía han tratado de entrar en esa basílica de Saint-Denis, incluso añaden que no lo han conseguido. Confiamos en irlo averiguando a lo largo de la mañana. Hablábamos de esos 2 aviones de Air France que han regresado a Estados Unidos por amenaza terrorista. Creo que podemos hablar en directo con nuestro corresponsal en Washington, Carlos Franganillo. Quizá, Carlos, ¿tienes algún dato más de qué es exactamente lo que ha pasado, qué ha hecho que esos aviones regresaran? Bueno, parece que llamadas que en realidad eran falsas amenazas de bomba. Uno de los aviones partió de la ciudad de Los Ángeles, tuvo que aterrizar de emergencia en Salt Lake City, en el estado de Utah, y otro partía de aquí de Washington, del aeropuerto internacional, también con destino a París, como el que partió de Los Ángeles, y en este caso tuvo que aterrizar en Halifax, en Canadá. Las autoridades y los investigadores ya han comprobado que no había ningún artefacto explosivo a bordo, y ahora investigan si fue la misma persona quien lanzó esas falsas amenazas de bomba en los 2 aviones. Hay que decir, al margen de este incidente, que el presidente Barack Obama, que está de viaje oficial en Filipinas, está siendo informado, dice la Casa Blanca, puntualmente de todo lo que ocurre en París en estas últimas horas. Gracias, Carlos. Añadimos un dato más. Hemos visto también la imagen aquí en televisión española, la del portaaviones Charles de Gaulle, partiendo del puerto de Toulon, camino del Mediterráneo Oriental. Se va a unir a las operaciones militares que se están desarrollando contra posiciones del autoproclamado Estado Islámico en Siria. Concretamente, las últimas han sido en la ciudad de Raqqa, y según informaciones difundidas por las autoridades francesas, en esos bombardeos han muerto 33 presuntos miembros. Ellos dicen que pertenecen al Estado Islámico. Marisa, es la última hora desde aquí. María, desde este país. Gracias, Ana, por esas últimas conexiones con los compañeros, tanto con Carlos como con Marisa desde Saint-Denis. Tenemos a otro nuevo invitado en nuestro plató, se llama Justo Lacunza, él es islamólogo. Muy buenos días, señor Lacunza. Muy buenos días. La clave, estábamos echando un vistazo a todo lo que estaba pasando, las noticias que nos estaban dando nuestros compañeros, y al final surgía la pregunta que se la hemos formulado aquí mientras la gente no nos veía, y se la voy a trasladar ahora. ¿Cómo, cuándo nace todo esto? Que ahora parece que igual a muchos les suena... Sí, que de la época de Bin Laden, de los atentados del 11S, pero ¿cuándo y cómo nace? Bueno, todo esto se ha gestado, por decirlo así, en los últimos 33-34 años, y tiene una fecha y tiene un año, que es en 1982. En 1982, el señor Osama Bin Laden, yo no le daría jamás el gusto de odiarlo, a pesar de que sigo sus pasos y he seguido sus pasos desde febrero del 86,
Este señor instala en un hostal de Srinagar, que está casi en la frontera con Afganistán, pero es territorio de Pakistán, una oficina de reclutamiento de milicianos combatientes llamados yihadistas. Ese nombre no existe todavía, yihadistas, en la lengua española, pero existe el mujahidín, que va a entrar en el vocabulario en los años 90. Y entonces ese registro es ahí donde tenemos los primeros grupos que combaten en Afganistán contra la Unión Soviética, las fuerzas de la Armada rusa, que fueron desplazadas a Afganistán la víspera de Noel de 1979, por orden de Leonid Brezhnev, ucraniano de nacimiento. En 1979, como telón de fondo, hay 3 eventos importantísimos. ¿Qué son? 2 de febrero, llegada de Khomeini a Irán y establecimiento de la República Islámica de Irán. 16 de julio, la llegada de Saddam Hussein al poder, y es el presidente de Irak. Y la víspera de Noel, el 24 de diciembre, es la invasión de Afganistán. Esos 3 elementos van a condicionar todo el problema para pasar del Islam al islamismo. Se habla de la revolución islámica de Khomeini, se habla de la revolución islámica de Saddam Hussein. Por una parte, los chiíes en la República Islámica de Irán se sienten fuertes, se sienten revolucionarios, se sienten que quieren tomar las riendas del poder. Por otra parte, Saddam Hussein, que destrona, por decirlo así, el último resabio de la monarquía iraquí, toma las riendas del poder y asienta el poder de los suníes. Y en 1980 estalla la guerra entre los 2 países, que lleva 8 años. Y la paz se concluye en 1988 con 1 millón de muertos, destrucción, en fin. En esa guerra es interesante conocer, intervinieron 53 países del mundo en la venta de armas. Y en esa venta de armas intervinieron todos los países del entonces o de la entonces Comunidad Económica Europea, no se llamaba. Los que ahora Unión se están Europea. quejando quizás algunos países. Los que ahora se están quejando. Entonces, ¿Eso cómo se traslada luego a convertir a toda esa gente en terroristas y el odio al occidental? Bueno, Porque eso hay una declaración formal de guerra, que es del 23 de febrero del 96. El título es Declaración de Guerra contra los americanos, los judíos y los cruzados. Es un texto muy complejo que evidentemente fue redactado por un grupo de expertos, sociólogos, politólogos, expertos en el Corán, expertos en estudios islámicos, estrategas. Ese texto tiene 27 páginas dividido en tres partes. Y ese es el texto clave que llevará en el 2001 a las Torres Gemelas. Esa declaración de guerra tiene una fecha. Esa es la historia. Entonces se convierte ese Islam que está monopolizado, por decirlo así, por un señor Osama Bin Laden, y pasamos del Islam al islamismo. Es decir, Occidente, Osama Bin Laden le roba una palabra al Ayatollah Khomeini, y la palabra esa es Satán. En los Estados Unidos es Satán, pero al mismo tiempo Osama Bin Laden traduce esto: el Occidente es el enemigo del Islam. Y lo primero que tenemos que hacer es desarraigar todas las tropas de Estados Unidos del territorio considerado sacro de la Arabia Saudí. Más tarde vamos a llegar a la Guerra del Golfo en el 91, el 2 de agosto del 91, la invasión de Kuwait, que es la Segunda Guerra del Golfo. Y entonces tenemos, bajo el general Sharkov, en marzo, tenemos que son repelidas, por decirlo así, esas fuerzas hacia Bagdad. Y la política americana no quiere entrar en Bagdad porque interesa todavía que Saddam Hussein permanezca. Y entonces es ahí donde comienza el juego entre tira y afloja, entre lo que es Islam y lo que es islamismo, para después pasar al yihadismo, porque no olvidemos que los talibanes se están formando en las escuelas, en las madrasas de Pakistán, para tomar las riendas del poder en Afganistán. Entonces todos esos elementos hay que ponerlos juntos para poder entender por lo menos algo. Pero ahora a lo que estamos asistiendo ahora mismo es a una guerra entre suníes y chiíes. Arabia Saudí enfrentada a Irán, hay otras potencias regionales como Turquía, Qatar, que también intervienen, pero en definitiva Occidente está sufriendo de alguna manera una parte de lo que es el enfrentamiento entre suníes y chiíes, que quizá
esté provocado en los últimos años por la intervención en Irak del 2003? Bueno, Javier, en tu intervención hay varias preguntas. Yo me voy a limitar a las de suníes y chiíes. Cuando en marzo del 2003 la administración de George W. Bush decide invadir Irak, entonces golpea, por decirlo así, a Saddam Hussein, que es el protector de los suníes en Irak. Y los chiíes, entonces, los americanos le hacen un gran favor al chiismo en Irak, que son 63%. Y entonces los suníes están heridos, a muerte, por decirlo así. Y hay una reacción por parte de los países del Golfo, sobre todo de la corporación construida por los 6 países del Golfo, para recabar fuerzas, ayudar para que los suníes se pongan en pie y tomen las riendas del poder. Y eso ya no es posible, porque Irán e Irak tienen una frontera de 1.250 kilómetros y por lo tanto hay una expansión del chiismo. Entre tanto, ya en esos años del 2003 entran 2 cuestiones. En primer lugar, está casi prohibido a las fuerzas navales iraníes el pasearse por el estrecho de Hormuz, pero nos hemos olvidado que el estrecho de Hormuz tiene una frontera con Irán y esa frontera de 1.230 kilómetros, por lo tanto no lo podemos permitir. Y luego está la cuestión nuclear, que es otro de los elementos. Los saudíes y los países del Golfo están en contra de la cuestión nuclear, mientras que los Estados Unidos, lo sabemos, el final de esa cuestión. Y aquí se trata, entre esa guerra entre suníes y chiíes, se trata de la gestión de la autoridad del Islam y del poder político del Islam. Pero entre tanto tenemos una astilla que se nos ha metido, y son las llamadas primaveras árabes. Y con las primaveras árabes tenemos precisamente lo que se llaman los grupos yihadistas, que nacen en todos los países árabes, y uno de ellos nacerá en Siria, nacerá una revuelta en Daraa, y los chavales de la escuela que escriben unos grafitos en Daraa, y ahí es donde explota el volcán y la guerra de Siria del 2011. Y es entonces cuando los chiíes y los suníes se aferran a sus propios caballos y entran en una confrontación y en una lucha. Todos quieren vencer a los yihadistas, todos quieren vencer al Estado Islámico. El Estado Islámico, que es una protuberancia, por decirlo así, un desarrollo de lo que era Al-Qaeda. Entonces, en esa lucha, los yihadistas y los milicianos y los combatientes se han metido de lleno precisamente para destruir, destrozar esas relaciones que puede haber entre Occidente y entre los países árabes. Bueno, antes de seguir charlando con usted, le voy a decir que se espere, porque tenemos vía telefónica a un miembro del grupo de asalto de los GEO de la policía, al que, bueno, por motivos de seguridad van a entender que le llamaremos Iker. Así que, buenos días, Iker. Hola, buenos días. Usted participó en el asalto al piso de Leganés, en Madrid, donde se atrincheraron los terroristas del 11M, en un operativo en el que falleció un compañero suyo. Y usted quedó herido. Sí, así es, en ese dispositivo estuve. De alguna manera lo que hemos estado viendo esta mañana que sucedía en ese barrio de Saint-Denis, en París, ¿le ha recordado usted algunas imágenes a lo vivido? Sí, mucho. Sobre todo he estado fijándome en la imagen de los compañeros franceses y se nota la actitud, la tensión y el estrés que tienen en ese momento. Y la verdad es que te vienen a la mente 20.000 imágenes y 20.000 recuerdos. Muchas son las dudas que nos surgen mientras nosotros estamos viendo esas imágenes, que realmente vemos un poco en la distancia y sin saber el contenido, ¿no? Pero operativos policiales como ese, en el cerco a los yihadistas, se lo hemos contado aquí en Televisión Española, el de Saint-Denis ha terminado, pero ¿en qué momento, Iker, cuándo y por qué se decide entrar? Bueno, eso depende de muchos factores. Del riesgo que hay para, digamos, a la zona de intervención, posibles víctimas civiles y demás, el riesgo para los mismos miembros que vamos a hacer el asalto, y luego, digamos, en este caso lo francés, entiendo la relevancia o el interés que ellos puedan tener en coger a esa persona, digamos, con vida, por la información que podría aportar. La decisión de entrar la suele tomar el que esté haciendo las funciones de negociador o de jefe del dispositivo. Lo que pasa es que en casos de estos extremistas no se puede negociar realmente. Ellos parten de la base de que te consideran un infiel y un ser inferior.
entonces no tiene nada que negociar contigo. Para ellos va a ser un orgullo morir, digamos, de esta manera. Es decir, que en situaciones normales sí que puede haber esa negociación, pero usted considera que en situaciones como estas, evidentemente, quien quiere morir y morir por esa causa, lo de negociar es imposible. Es decir, que es posible que no haya habido ese intercambio de comunicación, ¿no? Intentaron, seguro que lo intentaron, porque siempre se hace. De hecho, en nuestra ocasión también se estaba intentando. Pero ahí yo lo único que nos decían era entrar. Nos pedían que entráramos. Supongo que querían, según entráramos por la puerta, pues que saliéramos volando todo por los aires. Queda parecido, parece ser que la teoría de lo que podría haber sucedido con la mujer en el caso de Saint-Denis, ¿no? Que parecía que también habría jugado un poquito esa situación. ¿Eso suele pasar? ¿Es algo habitual en ese tipo de operaciones, Iker? A ver, si ellos tienen la posibilidad de morir y ir a su paraíso causando la mayor cantidad de bajas posibles, van a intentar jugar con eso. Si en este momento disponen de explosivos, van a hacer todo lo posible para que tú entres. Y según entres, pues inmolarse. En este caso, como pueden observar, a quien le pusieron el cinturón para la mujer. Es una de las cuestiones que ellos consideran que es un ser inferior y que puede ser perfectamente sacrificado. Pero para ellos es un lujo. Si se pueden llevar por delante a 5, 10 o 15 policías, vamos, su paraíso va a ser superior. ¿Ustedes? El tema es que, dígame. ¿Ustedes sabían que tenían explosivos en el momento de entrar en Leganés? Es decir, ¿cómo se llega a saber esa posibilidad? No lo sabíamos. De hecho, nosotros, cuando se nos moviliza, se nos dice que hay un posible comando de un terrorista. Tampoco sabíamos en un primer momento si estaban relacionados con los atentados ocurridos en Madrid. Entonces desconoces. Ya nada más proceder a la apertura de la puerta, ya no recibieron a tiros. Ya se tiraron a tiros con nosotros y de hecho nos estaban provocando constantemente para que entráramos. Es decir, nos decían que entráramos y hablando en castellano. O sea, que nos entendían perfectamente. Y ahí ya empiezas a pensar que por qué quieren que entres. Porque digamos que un enfrentamiento directo, que ellos tienen más posibilidades de caer. Por tanto, estaba claro que lo que querían era que entráramos para volar todos por los aires. En operaciones tan largas como esta que hemos vivido esta mañana, en este caso en Saint-Denis, en París, ¿cuál es la estrategia a seguir? Es decir, si no hay negociación posible, ¿cómo se les intenta agotar o cómo funciona esa estrategia? El tiempo, digamos, con delincuencia normal suele surgir efecto porque digamos que se agotan física y mentalmente. En este caso son gente fanática que no atiende a esa razón. Lo malo de esta espera es que agota tanto al objetivo como a los integrantes del comando de asalto, porque te agota físicamente tanta tensión y tantas horas, llega un momento en que no sabes muy bien si estás en el momento correcto o no. Al principio el estrés y la adrenalina fluye por tus venas, no te da tiempo realmente a ser consciente de la situación que estás viviendo. A medida que va pasando tiempo, te viene a tu mente tu familia, tus amigos, y saber que puedes morir. Y claro, llega un momento que tienes un choque personal tremendo. Y luego también a no equivocarte, porque nosotros tenemos que tomar en medio segundo una decisión que luego a lo mejor tribunales, jueces, periodistas, abogados se tiran meses tomándola. Si te confundes tu carrera y tu vida, pues irse a la mierda. Por lo tanto, el objetivo siempre es minimizar los riesgos, ¿no? En todo caso. Sí, sobre todo en primer momento minimizar los riesgos, digamos, de ciudadanos y personas inocentes. En segundo lugar, la integridad del comando, de los propios policías o guardias civiles. Y en tercero ya es intentar por todos los medios, evidentemente, que el objetivo pueda ser detenido y puesto a disposición judicial. Esos son los objetivos. Lo que pasa es que en estos casos es muy difícil, Tienen algunas preguntas en la mesa nuestros analistas, empezando por Javier, para Iker. Sí, Iker, yo creo que hoy es un día para recordar a Javier Torronteras, que fue el jefe del GEO que murió en Leganés. Usted resultó herido. Esa experiencia, yo estoy convencido que hoy ha servido a sus colegas franceses para no caer en la trampa, es decir, el sacrificio y el esfuerzo de aquel operativo sirve como experiencia para que otras policías puedan tener esa precaución y evitar que los terroristas se salgan con la suya, ¿no? Sí, así es. Por desgracia, en España tenemos una larga experiencia en lo que es en situaciones terroristas y en este tipo de intervenciones, no digamos por integristas islámicos,
pero sí situaciones así. Ellos han podido recordar lo que les pasó a un compañero, que se nos murieron los hermanos, y bueno, pues pueden usarlo, perdón. Es que... No se preocupe. Bueno, ellos sí lo tendrán en cuenta, y más si existe la sospecha que puedan tener explosivos, que es lo que más nos deja con la mosca saber. Natibel. Sí, Iker, la Gendarmería francesa ha pedido a los ciudadanos que no adviertan de cuándo se encuentran actuando en los controles. ¿Hay algún tipo de petición que se le ocurre de cara a los ciudadanos para que ayuden a los controles policiales o a la policía en esta situación? Sí, los ciudadanos ahora deben ser conscientes de que la seguridad depende de todos, no solo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino de todos. Muchas veces se hace un control, una intervención, y hay muchos ciudadanos que se molestan, que te dicen, no, si yo no soy ningún delincuente, yo no he hecho nunca nada. Y yo les digo, a ver, no he nunca conocido un delincuente que me diga, soy culpable. Es muy difícil, y esto ahora nos va a cambiar mucho nuestro día a día. A falsas amenazas, la psicosis colectiva. La seguridad es cuestión de todos, y la policía está ahí por algo. Y el primero que corre un riesgo ahí va a ser el policía. Mínimamente en España, por nuestra forma, lo tenemos complicado. Fíjense ahora con el nuevo cambio de la legislación ciudadana, cómo enseguida se ha revolucionado parte del país porque creen que se le va a reducir derechos. Pero cuando nos encontramos con gente así, que está dispuesta a dar su vida y le da igual a quién se lleve por delante, tenemos que ir a colaborar todos. Si los ciudadanos no nos ayudan, jamás podremos acabar con esto. Iker, muchísimas gracias por atender la llamada de Televisión Española en un día en el que, bueno, como decíamos, sobre todo al principio, cuando hayamos empezado a ver cómo estaba avanzando toda esa operación, a muchos se nos ha venido a la memoria lo sucedido en Leganés después de los atentados del 11M. Iker, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Es importante, Javier, como decías tú, que del testimonio, de la experiencia que sucedió en Leganés, es posible que ese testimonio, lo que pasó, de ese informe, es decir, que yo supongo que después hubo informes de lo que sucedió o no sucedió, ¿se habrá utilizado en el caso de Saint-Denis, por ejemplo, el caso más reciente? Sí, porque la cooperación antiterrorista, por ejemplo, de las policías, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de España y Francia es muy fluida, igual en el resto de Europa, pero en el caso de España y Francia con el terrorismo de ETA, eso ha funcionado en los últimos años bastante bien, y ahora con la lucha con el terrorismo yihadista se han extremado las relaciones, los protocolos de actuación, y todos saben que la amenaza es global, por tanto el comportamiento de los terroristas va a ser más o menos parecido en cualquiera de los países. Con lo tal, la experiencia española, sin duda, como nos ha contado Iker, emocionado porque se le murió Javier Torronteras en los brazos, pues ha servido hoy para que los franceses hayan evitado esas bajas. Cuando recordaba Geo, Iker, en este caso, que la seguridad también es de cuestión de todas, como le planteaba Natibel, Carmen iba diciendo ese con la cabeza, que eso es lógico. Es que al final, si nosotros no colaboramos y nos tomamos a la policía como que está haciendo un trabajo de persecución, de que pisotear nuestros derechos y todas estas cosas que a veces se dicen, pues hombre, vamos a ver, es que todos tenemos que colaborar si queremos, y por ejemplo, ahora acabáis de comentar el caso de Leganés, pero yo creo que en general todos los atentados que se han producido en Europa han servido, incluso el de Marruecos y cualquier otro, sirve para que se vaya avanzando. Esto es un poco acumulada, ¿no? Como los accidentes aéreos. Sí. Cada accidente aéreo pues va intentando de que después se minimice donde ha fallado el asunto, ¿no? Y yo creo que todo esto es una cadena en la que todos tenemos que participar, en la que es muy molesto que, por ejemplo, pues supongo que a Vicente del Bosque, pues no, en ese momento, pues diría, pues a mí porque me tienen que cachear, bueno, pues te cachean en el aeropuerto y no pasa nada, ¿no? O sea, yo creo que no nos tenemos que sentir pisoteados en nuestros derechos fundamentales y tal. Pues más importante que cojan a estos terroristas y que dejen de matarnos, ¿no? Y de pisotear nuestra libertad y nuestra seguridad. Yo he visto un salto cualitativo el otro día cuando había más controles policiales y había un despliegue importante. Sacaban las cámaras a la calle y preguntaban a los ciudadanos por los controles y la policía. Sí.
y la gente contestaba de una manera muy positiva. Decía, pocos hay, tenía que haber más, y ya ha cambiado de una manera muy radical la relación con las fuerzas del orden, porque ya hay conciencia ciudadana de que van a defendernos, no van a detenernos, van a defendernos. Y eso es un salto importante. Bueno, pues son ya la 1 del mediodía. Tengo que darle las gracias a Justo Lacunza que nos haya acompañado esta mañana, sobre todo para situar, para enmarcar y ponerle un poquito de historia a lo que estamos viviendo ahora mismo. Justo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Como decíamos, la 1, momento de recopilar información, de volver a esas últimas horas, toda esta mañana con Ana Blanco. Ana, adelante. Hola, pues recuperando lo que hablabais hace unos minutos, el ministro del Interior francés, durante su visita al barrio de Saint-Denis, donde ha tenido lugar esa operación policial, ha destacado la importancia de la labor de las fuerzas de seguridad, su coraje. Hay 5 policías con heridas leves a causa de esa operación que se da por terminada con el resultado, recordamos, de al menos 2 terroristas muertos. Hay 2 presuntos terroristas, tenemos que mantener la prudencia. Uno de ellos, una mujer que se ha inmolado. Hay 5 detenidos en el apartamento o en los alrededores. Parece ser que 2 se estaban escondiendo entre los escombros que se han producido, creemos, a causa de las explosiones, y otras 2 personas fuera de ese apartamento. La policía judicial investiga ahora para tratar de aclarar las circunstancias de la estancia de esas personas en ese apartamento. Vamos a irnos en directo al barrio de Saint-Denis con Víctor García Guerrero. Él ha podido hablar con algunos de los vecinos. Suponemos que lo que te han contado, Víctor, es lo que hemos estado todos viendo desde aquí, la sensación de que estaban en guerra. Sí, absolutamente, una situación de guerra absolutamente extraordinaria, de muchísimo estrés, de un choque brutal en su vida normal desde las 4:20 de la mañana, cuando se escucharon las primeras detonaciones del cuerpo de élite de la Policía Nacional Francesa, los RAID, que utilizaron explosivos para entrar o acceder al lugar, o acercarse al menos al lugar donde creían que estaban los sospechosos. Ahora el barrio está volviendo poco a poco a la normalidad. El operativo policial que nos impedía acercarnos a la zona afectada por la operación ha sido levantado. Hace un momento hemos visto salir de aquí la comitiva, el convoy que trasladaba al ministro del Interior y al fiscal de la República de vuelta a sus instituciones. Han estado aquí informando, dando los datos que ya mencionabas. 2 terroristas o 2 presuntos terroristas muertos, uno de ellos una mujer que habría accionado un dispositivo explosivo, sería por tanto una terrorista suicida, y también daban la información de un viandante, un vecino muerto alcanzado por una granada. Hay además 7 detenidos, 3 que fueron arrestados en el interior de la vivienda y otros 4 fuera. De esos 4, 2 tendrían relación directa con el apartamento. Uno de ellos sería, de hecho, el dueño del local. Además, como apuntabais, hay 5 policías heridos que están siendo atendidos en un centro de la Cruz Roja aquí mismo en Saint-Denis, y un perro policía muerto también en la operación. No se sabe cómo murió este perro, si por un explosivo o si por un disparo, lo cual es relevante para saber o conocer exactamente los detalles de cómo se ha producido todo el operativo. Además, en total han participado 110 agentes, como digo, con los del RAID, el cuerpo de élite a la cabeza, que serían los GEOs de la Policía Nacional Francesa. El fiscal ha dicho que llegaron aquí porque tenían indicios obtenidos a través de declaraciones y de escuchas telefónicas que apuntaban a la posible presencia en este apartamento del que sería el cerebro de los atentados del viernes, el belga Abdelhamid Abadou. De hecho, hay un rumor ahora no confirmado que apunta a que la mujer muerta, la presunta terrorista, podría ser su novia, su compañera o su mujer. En todo caso, el fiscal no ha dicho que entre los detenidos o entre los muertos esté esta persona, Abdelhamid Abadou, con lo cual no sabemos hasta el momento la identidad de los detenidos ni los muertos, porque dicen que es imposible de confirmar. La situación en el barrio, como te decía antes, vuelve poco a poco a la normalidad, se recupera un poco a poco la calma, pero aún así la gente nos decía hasta hace un momento, ahora mismo hablábamos con ellos, que siguen teniendo mucho miedo, que el miedo no se les quita del cuerpo. À l'initiative du ministre de l'Intérieur, les préfets des départements réuniront avant la fin de la semaine les maires pour les informer des dispositions prises par l'État et pour recueillir leurs suggestions. Nous approuvons cette démarche, nous l'accompagnons, vous le savez, et nous vous en remercions. Mais certains enjeux cruciaux pour la sécurité.
El presidente francés François Hollande está reunido con los alcaldes franceses. Era una reunión que estaba prevista de antemano a raíz de los atentados terroristas del viernes pasado y que hoy cobra un significado especial precisamente por la situación que vuelve a vivir París y uno de los barrios Saint-Denis. Como nos decía Víctor García Guerrero desde ese distrito al norte de París, todavía no se sabe si entre las personas detenidas o que han muerto hay confusión si uno de los muertos es un terrorista o un viandante. Todavía no se sabe si está al que consideran ideólogo de los atentados. Hay también datos sobre otra de las personas a las que buscan, Salah Abdeslam. Él consideran que es uno de los participantes en los atentados del viernes. Francia había dado la alerta a todos los países europeos sobre un coche, un Citroën XSara negro. Ha pedido a todos los países fronterizos, incluso a los que no lo están, pero que por los que puede haber pasado, que trataran de localizarlo y, según algunas informaciones todavía no del todo confirmadas, el coche se ha localizado, pero no sabemos dónde. Lo vamos a contar en cuanto lo sepamos, por supuesto. No sabemos si lo han encontrado vacío y dónde se encuentra. Es una información que puede aportar datos sobre dónde se encuentra en estos momentos uno de los hombres más buscados por las autoridades francesas. Y eso nos lleva a Bélgica, porque en un primer momento, Íñigo, situaron a ese octavo participante en los atentados de París en el estadio Rey Balduino. Por ese motivo, algunos testigos dijeron que lo habían trasladado allí desde París. Por ese motivo se suspendió ayer el partido que debían jugar las selecciones belga y francesa. La verdad es que está muy conectado Bélgica y Francia en estos momentos. Sí, también es de aquí, de Molenbeek, el supuesto cerebro de esos atentados de París, Abdelhamid Ababoud, que nació aquí en Molenbeek en 1987, es hijo de un emigrante marroquí. Su familia tenía una tienda hasta hace bien poco en la plaza principal del pueblo. Él vivió aquí, creció aquí y desde aquí partió para Siria, donde se ha convertido en uno de los verdugos del Estado Islámico. De aquí es también Salah Abdeslam, sospechoso de haber participado en los atentados de París y hermano de uno de los suicidas. Está en paradero desconocido desde el sábado. Y de aquí, de Molenbeek, salieron también las armas que utilizaron los hermanos Kouachi y Amédi Coulibaly en enero en París en los atentados contra el semanario francés Charlie Hebdo y el supermercado judío. Son algunos ejemplos, unos pocos, de las muchas conexiones que hay entre atentados terroristas que han sucedido en Europa en los últimos años y este barrio de Molenbeek, un barrio popular, un distrito obrero con mucha población musulmana, un 80%, con mucho paro también, pero que no encaja en esa imagen del gueto peligroso que podemos tener. Nosotros lo hemos recorrido, está a solo 2 kilómetros de la Gran Place y a 6 paradas de las instituciones comunitarias. Hemos hablado con sus habitantes y nos han dicho que son unos pocos los que empañan la imagen del barrio. Por eso han convocado para esta tarde una concentración a las 5 de la tarde en repulsa de la violencia y en solidaridad con las víctimas de los atentados de París. Actual de los ataques de París, tiene 28 años, nació en Bruselas y se sospecha que habría organizado desde Siria varios actos terroristas en Europa como responsable del autodenominado Estado Islámico. Abdelhamid Ababoud procede de una familia acomodada, propietaria de una tienda en el barrio de Molenbeek, en Bruselas. Allí crecieron también los hermanos Abdeslam, de quien es amigo de la infancia. Especialmente estrecha es su relación con Salah, el terrorista que habría organizado la matanza de París del pasado viernes. Se considera que tuvo relación con los ataques contra Charlie Hebdo. En enero, 2 hombres enmascarados y armados con rifles de asalto entraron en las oficinas del semanario satírico, mataron a 11 personas, herieron a otras 11. También pudo estar detrás del ataque yihadista contra el Thalys de alta velocidad que cubría el trayecto Ámsterdam-París en agosto y que fue abortado por 4 pasajeros, entre ellos 2 militares estadounidenses que viajaban en el tren. Los servicios de inteligencia consideran a Ababoud uno de los principales reclutadores de extremistas en Europa y, según algunos medios, habrían intentado acabar con su vida en un ataque aéreo en Siria antes de perderle la pista. En el barrio de Molenbeek se quejan del daño que puede hacer todo esto a la situación de los musulmanes en Bélgica y en otros países. En el barrio de Saint-Denis también los vecinos decían esta mañana que les preocupaba el efecto que podía tener esto sobre su situación y sobre la inmigración. Jean-Claude Juncker ha anunciado que no va a modificarse la política de acogida de refugiados en la Unión Europea, y la Comisión Europea ha adoptado medidas para un mejor control de armas como las utilizadas en París. De hecho, la previsión es que los Kalashnikov dejen de formar parte de las armas semiautomáticas para ser consideradas como armas militares. Nos vamos de momento desde París, pendiente de esa comparecencia que podría producirse de François Hollande, reunido hasta ahora
con los alcaldes franceses mientras vemos la imagen de uno de los hombres más buscados. Estamos también pendientes de ese coche Kisara en el que supuestamente pudo haber huido y que ha sido ya localizado. María, en cuanto tengamos la información, la facilitaremos inmediatamente. Gracias, Ana. Vemos de momento a François Hollande, que se está dirigiendo al atril, así que, si te parece, me voy a quedar contigo y, sobre todo, con lo que esté diciendo ahora mismo el presidente francés. Señor presidente del Senado, señor primer ministro, señoras y señores ministros, señor presidente de la Asociación de Alcaldes de Francia, querido François Baroin, querido vicepresidente, señora alcaldesa de París, ciudad mártir, pero ciudad de luz, igualmente, estamos a vuestro lado. Señoras y señores alcaldes, con vosotros se está viendo una Francia unida, en la misma determinación, la de poder enfrentarse a las circunstancias. Estas circunstancias son actualmente excepcionales. En el mismo momento en el que me dirijo a vosotros, una operación policial particularmente peligrosa acaba de concluir. Pretendía neutralizar en el transcurso de la noche pasada unos terroristas alojados en Saint-Denis, terroristas vinculados con los autores de los atentados y crímenes del pasado viernes. Dos de esos terroristas han fallecido durante el asalto y se han producido varias detenciones. Puedo imaginar la angustia que pueden haber sentido los habitantes de Saint-Denis pronto por la mañana. Y quiero darles las gracias por su sangre fría. También quiero expresar toda mi solidaridad al alcalde de Saint-Denis, que ya había conocido el atentado cerca del Estadio de Francia el viernes pasado y que una vez más estaba presente con las fuerzas de seguridad cuando se dio el asalto. Finalmente, quiero expresar toda nuestra gratitud, nuestra admiración a las fuerzas del orden, los policías que han lanzado esta operación. Conocían muy bien el peligro, probablemente subestimaban la violencia a la que se enfrentarían al llegar y han ido hasta el final de su misión. Varios de ellos han resultado heridos. Y también quiero acordarme de los policías que han ido hasta la sala del Bataclan en unas condiciones aterradoras para ir a buscar a los terroristas y neutralizarlos. Señoras y señores alcaldes, Francia está orgullosa de contar con fuerzas de esta calidad para proteger a nuestros conciudadanos. Estas acciones nos confirman que, una vez más, estamos en un estado de guerra. Una guerra contra el terrorismo, un terrorismo que ha decidido también librarnos una guerra. La organización Daesh dispone de un ejército, de recursos financieros, petroleros, y ocupa un territorio. Tiene también cómplices en Europa y en nuestro propio país, con jóvenes islamistas radicalizados. Está cometiendo masacres allí y quiere matar aquí. De hecho, lo ha hecho. En la noche del 13 de noviembre,
al menos 129 personas han perdido la vida. Recordamos a estas personas, estos hombres y mujeres que han sido asesinados y traumatizados de forma cobarde. Pensamos en sus familias sumidas en una profunda tristeza. Estos atentados han ensangrentado París y Saint-Denis, pero afectan a todos los franceses, allá donde vivan en nuestro territorio. Se ha atacado al país entero por lo que representa, por los valores que representa, la lucha que lleva a cabo para erradicar el terrorismo, y sencillamente por lo que somos. El objetivo de los terroristas era la idea misma, el concepto mismo de Francia, lo que representa a través de las generaciones sucesivas, la libertad que proclama, los derechos universales que defiende. Eso es lo que se ha atacado durante la noche del 13 de noviembre. Estos bárbaros, en su violencia ciega, han querido golpear a todos los franceses, sin distinguir orígenes, religiones, colores. El objetivo era la juventud francesa, porque representa la vitalidad, la generosidad, la libertad, sencillamente la vida. La emoción es inmensa y el enfado también lo es. Cada una y cada uno de nosotros tiene un sentimiento intenso de compasión hacia las víctimas de los atentados y al mismo tiempo una exigencia de acción para que no puedan seguir atacando los autores y comanditarios de estos crímenes. El objetivo de los terroristas es sumir a nuestro país en el miedo y la división. Por lo tanto, tenemos que velar por mantener dentro de cada municipio francés la unidad que representa nuestra fuerza y la sangre fría que constituye nuestra unidad. Sois los representantes de la República, representan la diversidad de nuestro territorio, pero también la multiplicidad de sensibilidades en nuestro país. Ante la amenaza terrorista, no hay diferencia entre territorios. No hay divisiones partidistas. Solo existen hombres y mujeres que provienen del sufragio universal y que son conscientes de su responsabilidad en el marco de la República. Sé que es importante para vosotros hacer que prevalezca esta voluntad. He expuesto el lunes pasado ante el Parlamento reunido las respuestas que quiero presentar y llevar a cabo para luchar contra el grupo terrorista que nos ha atacado. En primer lugar, en el ámbito internacional, las operaciones en Siria se han intensificado. El portaaviones Charles de Gaulle acaba de partir y nos permitirá en la zona oriental del Mediterráneo multiplicar por 3 nuestra capacidad de atacar. También he pedido a la comunidad internacional a desempeñar su papel en un esfuerzo común, el de aniquilar Daesh. Iré la semana que viene a Washington y a Moscú para hablar con Barack Obama y con Vladimir Putin de la coordinación necesaria en nuestras acciones para trabajar de forma decisiva y en los mejores plazos para cumplir con ese objetivo. Tenemos que formar una amplia coalición, una coalición que pueda dar golpes decisivos, golpes contra Daesh.
Daesh es el organismo que está en causa. Lo tenemos que hacer tratando de agrupar y de unir la comunidad internacional. Sé pertinentemente que todos los países no tienen los mismos intereses, ni siquiera los mismos aliados, pero lo que aquí está en juego es la posibilidad de terminar con un ejército que amenaza al mundo entero y no solo a ciertos países respecto a otros. Por lo tanto, es una misión que quiero llevar a cabo. El ejército francés tendrá que desempeñar un papel esencial en la resolución de este conflicto, en el plano militar, pero también en el plano político, mediante su diplomacia. A nivel de nuestro país, he decidido, después de la tragedia del pasado viernes, restablecer los controles de las fronteras dentro del respeto a nuestros compromisos europeos. He decretado el estado de emergencia en el conjunto del territorio, lo he ampliado bajo propuesta del primer ministro a los departamentos de ultramar para que el estado de emergencia pueda prevalecer en todos aquellos lugares donde exista una amenaza. Se presentará un borrador de ley ante el Parlamento esta misma tarde, permitiendo la prolongación durante 3 meses del estado de emergencia. Este texto esclarecerá este procedimiento excepcional. El estado de emergencia, es cierto, justifica algunas restricciones temporales a las libertades. Recurrir a ello es darnos todos los medios para restablecer plenamente esas libertades. Se llevan a cabo registros administrativos y arrestos domiciliarios que pretenden cumplir con objetivos claros, los de identificar a los autores, identificar todas las personas radicalizadas, detener cualquier tipo de tráfico que pueda suministrar a los terroristas la logística y los recursos financieros que apoyan a sus crímenes odiosos. Estas son las medidas urgentes que tenemos que llevar a cabo, pero tenemos que ir más allá. Es una guerra que ha empezado ya hace varios años y necesitaremos tiempo para terminar con ella. Por lo tanto, tenemos que armarnos de paciencia y tenemos que ser duros. He tomado las decisiones necesarias para permitir que el Estado pueda llevar esta lucha dentro del respeto del Estado de Derecho y de los convenios internacionales. Nuestras herramientas policiales y judiciales han sido reforzadas desde el 2012. Se han votado 2 leyes antiterroristas, una ley de los servicios secretos, pero todavía que tenemos que aprender de las actividades diarias de los servicios antiterroristas y facilitar el trabajo de las autoridades judiciales, mejorar la eficacia del trabajo de las fuerzas de la ley y crear nuevas herramientas para que no pueda dejarse alguna situación de riesgo sin respuesta. Después de haber reflexionado, también he propuesto una modificación de la Constitución. No se puede modificar un texto fundamental sin que existan razones y justificaciones para ello. Necesitamos disponer de un marco jurídico robusto para poder enfrentarnos a circunstancias excepcionales que no tienen que llevar a la implementación del estado de sitio, que representa la transferencia de poderes al ejército, ni la plena implementación del artículo 16. Simplemente queremos que en este marco del espíritu de unidad no he anulado ninguna posibilidad, aunque sé que alguna pueda ser contraria a los convenios europeos internacionales. Yo he querido que se pueda acudir al Consejo de Estado para que éste
pueda darnos todas las respuestas útiles que nos permitan actuar. El Gobierno trabajará en estrecha cooperación con el Gobierno y especialmente con el primer ministro. Finalmente, he decidido ampliar los esfuerzos en el personal de justicia, de aduanas. Se van a crear más de 8.000 puestos en estas administraciones civiles y no se eliminará ningún puesto más en el ejército. Esto más concretamente implica más policías, más gendarmes que se desplegarán en todos los municipios franceses. Tendremos un personal mejor equipado y mejor armado. Seguramente también tenemos, así me lo ha propuesto el señor Barouin, tendremos que pensar en lo que podremos hacer con las colectividades locales para mejorar la vigilancia. Como lo sabéis, el Estado tiene compromisos europeos y pretende respetarlos en todo lo posible y, por lo tanto, tiene que poder mantener su seguridad. En esta perspectiva, que se antoja larga, quiero que todo el poder del Estado se ponga al servicio de la seguridad de nuestros conciudadanos. También quiero poder contar con su ayuda y con la ayuda de las 3.900 policías municipales dentro de Francia. Quiero reconocer el papel que desempeñan como complemento al papel de la Policía Nacional, de la Gendarmería. No me olvido de la muerte de Clarisse Saint-Jean-Philippe, esta joven policía municipal abatida en Montrouge el 8 de enero pasado. El Gobierno quiere ayudarles a proteger mejor nuestros compatriotos, pero también a proteger mejor nuestros policías locales, financiando sus equipos y aportando también más armas